Siempre que tengamos un anhídrido, vamos a colocar para poner a la fórmula el oxígeno y vale -2. Repito, el anhídrido es un oxígeno a la -2. Y para eso te pido que este formulario que está aquí a la derecha te lo memorices. Para este tema es importante saberse los numeritos que están en cada elemento de esta tabla que te pongo en el video. Anhídrido, oxígeno -2. Fosforoso es de fósforo y el fósforo en la tabla periódica se simboliza con la P. Eso siempre va a ser positivo. Y como puedes observar, la tabla tiene en el fósforo, en la P, un 3 y un 5. Y para eso vamos a hacerle caso a la terminación. El fósforo aquí termina en oso. Y en la parte inferior de la tabla indica que para cuando sea oso va a tener el número 3 y 4. Como viene acá en la parte inferior del formulario, lo que diga oso es 3 y 4, pero arriba el fósforo tiene 3 y 5. Entonces, como oso tiene el 3 y la P también lo tiene, esa es la respuesta. El fósforo tendrá un 3 y quedará el fósforo, el oxígeno, y cruzamos los números. El 2 pasa al otro lado, abajo, y el 3 al oxígeno, abajo. Y esta es la fórmula química que representa al anhídrido fosforoso. Para el ejemplo número 2 es anhídrido, que es, repito, oxígeno a la -2, siempre. Fosfórico es de fósforo y se simboliza con la P. Eso ya debes de sabértelo, el símbolo de cada elemento. Y ahora vemos que termina en ico. Si observas bien abajo, lo que diga ico puede tener el número 5 o 6, pero el fósforo no tiene 5 o 6, tiene 3 o 5. Entonces dime qué número coincide. El fósforo, como tiene un 5 y lo que diga ico también tiene un 5, significa que esa será la respuesta, el 5 y no el 3. Y quedará el fósforo, el oxígeno, y cruzamos los números. El 5 pasa abajo y este fósforo al otro lado. Esa es la fórmula química para el ejemplo número 2. Esta nomenclatura es la tradicional, la de ico y oso. En el ejemplo número 3 colocamos al anhídrido, el oxígeno a la -2. Perclórico, si te das cuenta, es en la mitad de esa palabra está el clor. Clor es de cloro y se simboliza Cl. Eso siempre va al principio. Lo que es la última parte del enunciado va al principio. Lo positivo va al principio. Y fíjate, este termina en ico, pero empieza en per. Y en la tabla que te estoy proporcionando en este video, lo que empieza con per y termina en ico puede tener el número 7 y 8. Pero observamos bien arriba y el cloro solamente tiene el 1, 3, 5 y 7. Entonces, como tiene el cloro 1, 3, 5 y 7, y lo que diga per e ico también tiene el 7, esa va a ser la respuesta, el 7. La respuesta ya final será el cloro, el oxígeno, y cruzamos los números, el 2 con el cloro y el 7 con el oxígeno. Recuerda, se pasan abajo los numeritos en pequeño y sin los signos positivo y negativo. Eso ya se evita. Y esta es la fórmula química al anhídrido perclórico. El anhídrido es el oxígeno a la -2. Brómico es de bromo. Está en la última columna, abajo del cloro, el bromo. Y termina en ico. ¿Y el bromo qué valores tiene? El bromo tiene el valor de 1, 3, 5 y 7. Y lo que termina en ico también tiene el 5 y el 6. Pero como bromo tiene 5 y lo que termina en ico también tiene 5, esa es la valencia, el 5. Y queda bromo, oxígeno, y cruzamos los valores. El 2 pasa al bromo y el 5 al oxígeno. Esa es la respuesta
al ejemplo número 4. El anhídrido es el oxígeno a la -2 en el ejemplo 5. Sulfúrico, sulf, siempre lo que empiece con sulf es el azufre, y el azufre tiene como símbolo la S y termina en ico. Si tú observas en las columnas, el azufre que está en la columna del medio tiene el número de 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Y lo que diga ico tiene el 5 y el 6. Entonces, ¿qué número se repite? Se repite el 6, porque el azufre tiene el 6 y lo que diga ico también tiene el 6. Quedará el azufre, el oxígeno, el 6 pasa al oxígeno y el 2 pasa al azufre. Aquí sucede algo, esto es como una fracción, ambos tienen mitad, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Y el 1, como en matemáticas, no se escribe, la respuesta es SO3. Al ejemplo número 5. Esta nomenclatura es la tradicional, la que utiliza lo de ico y oso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock es la que tiene números romanos, y aquí en vez de anhídrido es óxido, pero pues es lo mismo porque el óxido es de oxígeno y recuerda que siempre vale -2. Nitrógeno es N y ya nos está dando el valor, no tenemos que ver la tabla, esta nomenclatura es más fácil. La V significa un 5 en número romano, positivo. Quedará la respuesta nitrógeno, el 2 que se cruzó, el oxígeno y el 5 que también se pasó. Primer ejemplo de nomenclatura Stock en los óxidos o anhídridos. El número 7 es el segundo ejemplo Stock. El óxido es oxígeno a la -2. El cloro me lo da tal cual. Y hay un número romano 1, esa es la valencia, +1. Facilito. Queda el cloro, el oxígeno. El 1 pasa al oxígeno pero no se escribe. Y el 2 pasa al cloro sin el negativo. Esa es la respuesta al ejemplo número 7. Óxido de cloro 1. Óxido, oxígeno a la -2. Bromo es PR y la V es un 5 y cada palito vale 1. Entonces 5 más 2 palitos son 7. La respuesta quedará bromo con el 2 que se cruzó, el oxígeno con el 7 que también se cruzó. Respuesta al ejemplo número 8. Ahora vamos a ver unos de nomenclatura sistemática en el siguiente ejemplo. Estos ejemplos de nomenclatura sistemática los puse en la misma parte del video. Recuerda que la palabra mono es 1, di es 2, tri es 3, penta es 5 y tetra es 4. Si quisiera 6 es como la figura geométrica, hexágono, hexa. La de 7, heptágono, hepta. La de 8, octágono, octa. La de 9, nona. La de 10, deca. Y así sucesivamente. Y es la más fácil. Mono es 1. ¿Un qué? Un óxido. Lo colocamos tal cual. El oxígeno. Aquí no vale -2. Ya te está diciendo lo que es. Dinitrógeno. 2 nitrógenos. Esa es la respuesta al ejemplo 9. Recuerda que los oxígenos siempre van al final. Trióxido te está poniendo 3 oxígenos y pentafósforo 5 fósforos. Esa es la respuesta sistemática, el oxígeno al final. Y en el ejemplo 11, dióxido es de 2 oxígenos, tetracarbono, carbono 4 carbonos. Pero esta se puede simplificar. Es como una fracción. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2, un oxígeno. Y el 1 no se escribe. Nomenclatura sistemática, la más fácil. Para el caso número 12 volvemos a los anhídridos. Oxígeno, -2. Hipofluoroso, ahí está inmiscuido el flúor, que es la F, está en la última columna, a mero arriba del cloro. Y lo que diga hipo y oso
Dice en la tabla inferior que es 1 y 2, pero el flúor no tiene 2 en la parte de arriba, solamente tiene el 1. Y el hipo-oso también tiene el 1. Como coinciden, esa será la valencia y quedará el flúor, el oxígeno, el 2 pasa al flúor y el 1 al oxígeno, que tiende a no escribirse. Ejemplo número 12. En el 13, el anhídrido, oxígeno a la -2. Te había dicho en un ejemplo anterior que sulf es de azufre, la S. S termina en oso. El azufre, en la tabla, en la columna específicamente, la S maneja valores de 4 y 6. Entonces vamos a la parte de arriba y vemos que lo que diga oso tiene 3 y 4. Entonces, como el azufre tiene el 4 y en la parte de abajo el oso también maneja el 4, esa será la valencia de +4. Quedará el azufre, el oxígeno, el 4 baja, el 2 baja, pero tienen mitad, es como la fracción. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. El SO2 o anhídrido sulfuroso es la nomenclatura tradicional. En el sistemática se llamaría dióxido de azufre. En el 14, el anhídrido ahora es el yódico. Anhídrido, oxígeno a la -2. Yódico es de yodo y yodo se simboliza con la letra I latina, la I normal, mayúscula. Y termina en ico. Vemos en la tabla que el yodo tiene valores de 1, 3, 5 y 7. Y lo que diga ico abajo tiene solamente los valores de 5 y 6. Por lo tanto, ¿qué número coincide? El 5. Esa es la valencia o número de oxidación siempre positivo que llevará en este caso el yodo. Yodo, oxígeno, el 5 pasa a la derecha y el 2 pasa a la izquierda. Respuesta final al ejercicio con el número 14. Anhídrido empieza con per, termina en ico y es el bromo. BR. Lo que diga per y termina en ico puede tener valores de 7 y 8, pero el bromo no tiene 8, tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces, como el bromo tiene 1, 3, 5 y 7, y lo que diga per, ico, 7 y 8, el número que coincide es el 7. Quedará el bromo, el 2, el oxígeno y el 7. Como la respuesta número 15, anhídrido perbrómico. El ejemplo 16 y 17 de adrede los estoy poniendo juntos en la misma parte del video para ir distinguiendo. Para el 16, el anhídrido es oxígeno a la -2 y nitroso pues lleva nitrógeno, N. Ahorita ponemos la valencia. En el ejemplo 17 también tenemos el anhídrido, oxígeno -2, y nítrico también es de nitr. Nitr es de nitrógeno. Ok, el primero termina en oso. Ambos van a ser siempre positivos. El nitrógeno puedes observar que tiene varios números. El nitrógeno efectivamente en su columna tiene un 3. Y lo que dice oso tiene un 3 y un 4 abajo en la tabla. Entonces, como oso es lo que diga 3 y 4, y de esos valores el nitrógeno los tiene ambos, nos quedamos con el mayor. El nitrógeno tiene 3. Y será la respuesta N2 o 3. Se cruzaron. Y lo que diga ico, si te das cuenta, el nitrógeno tiene el valor varios, entre ellos tiene el 5. Y abajo en la tabla lo que dice ico tiene 5 y 6. Entonces se repite el 5 y quedará nitrógeno, oxígeno, el 5 pasa al otro lado y el 2 se devuelve al principio. Esas son las dos respuestas para el ejercicio 16 y 17. Y para terminar con los 20 ejercicios, también en esta parte del video acomodé los últimos 3 seguidos. Ahora no como anhídridos, sino como óxidos, que al fin y al cabo viene siendo exactamente lo mismo.
El primero quedará óxido, es oxígeno a la -2. Y el yodo se simboliza con la letra I. Y aquí tiene el número romano. Recuerda que esta es la nomenclatura stock, la que tiene números romanos. El yodo es la I y esta palito, esa rayita, significa que tiene un +1. En el número 19, el óxido es oxígeno a la -2. El fósforo se simboliza con la P y la V significa un 5. En el último, el óxido es oxígeno a la -2. El azufre es la S y un 5 más una rayita es +6. Y simplificamos o cruzamos las respuestas. En la primera quedará el yodo, el 2 pasa al yodo y el oxígeno que se queda solo porque el 1 no se escribe. Esa es la respuesta al ejemplo 1. En el número 2 tenemos que efectivamente queda el fósforo y el 2 pasa el oxígeno y el 5 se cruza al final, quedando esa como la respuesta en la nomenclatura de stock. Y en el último, el azufre queda con el 2, el oxígeno queda con el 6. El 2 pasó al principio y el 6 del principio pasó al final. Pero esa se puede simplificar. Eso quedará como azufre y oxígeno. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Siempre que se pueda hacer la simplificación, debe de hacerla. Si no, de lo contrario, estará mal. Espero te hayan servido estos temas de la nomenclatura para anhídridos en su forma Yupac, tradicional, stock y sistemática.